Durante mucho tiempo, la llamada gripe española de 1918 fue uno de los mayores misterios médicos de la historia de la humanidad. Una pandemia que se extendió como un incendio incontrolable por todos los rincones del planeta, alcanzando pueblos aislados, grandes ciudades y frentes de guerra, en menos de unos pocos meses. En menos de 2 años, esta enfermedad acabó con la vida de entre 50 y 100 millones de personas, una cifra que supera con creces las bajas provocadas por la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, familias enteras desaparecieron, comunidades se paralizaron, y el miedo se convirtió en el aire que todos respiraban. Sin embargo, detrás de esa tragedia, permanecía un enigma que la ciencia no había logrado resolver. ¿De dónde vino exactamente este virus mortal? ¿Cómo un agente invisible, del tamaño de una partícula microscópica, pudo irrumpir de forma tan repentina, con una agresividad jamás vista, capaz de llevar a millones de jóvenes y adultos sanos a la tumba en cuestión de días? Las teorías eran muchas. Algunos científicos de la época creían que había nacido en los campos de batalla europeos, donde la mezcla de condiciones insalubres y hacinamiento habría favorecido su expansión. Otros apuntaban hacia Estados Unidos, en bases militares donde los primeros brotes fueron reportados antes de que llegaran a Europa. También se hablaba de Asia, como el posible lugar donde el virus dio su primer salto a los humanos. Pero lo cierto es que durante más de un siglo, nadie pudo confirmarlo con pruebas definitivas. Hoy, más de 100 años después, la ciencia finalmente ha podido levantar el velo. Gracias al análisis de ADN y ARN antiguo, cuidadosamente extraído de los pulmones de víctimas preservadas en museos médicos y de cuerpos enterrados en el hielo del permafrost, los investigadores han conseguido reconstruir el verdadero rostro del virus de 1918. No estamos hablando de hipótesis ni de suposiciones, sino de datos concretos, de la huella genética del propio virus que devastó al mundo. Y lo que descubrieron no solo responde a preguntas que llevaban abiertas más de un siglo, sino que también cambia de manera radical todo lo que creíamos saber sobre esta enfermedad. Porque la historia de la gripe española no es únicamente un relato sobre el pasado, es una advertencia poderosa para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es mucho más que una lección de historia. Es la revelación de un misterio que nos conecta con uno de los momentos más oscuros de la humanidad, pero también con una verdad que aún hoy, en plena era tecnológica, sigue resonando con fuerza. Los virus nunca desaparecen, solo esperan su momento. Durante décadas, la comunidad científica se enfrentó a un enigma que parecía imposible de resolver. ¿De dónde había surgido realmente el virus de la gripe de 1918? Algunos investigadores defendían la idea de que todo comenzó en Europa, donde las trincheras de la Primera Guerra Mundial crearon un ambiente perfecto para que nuevas enfermedades se propagaran. Otros sostenían que los primeros casos registrados en bases militares de Estados Unidos señalaban un origen norteamericano. También existían teorías que apuntaban hacia Asia, un continente al que históricamente se habían vinculado varios brotes epidémicos. A pesar de todas estas hipótesis, el misterio seguía intacto. Se le llamó gripe española, no porque España fuese el lugar donde nació el virus, sino porque, a diferencia de otros países en plena guerra, la prensa española no estaba sometida a censura, y fue la primera en informar abiertamente sobre la magnitud del brote. Así, injustamente, el nombre quedó grabado en la historia. Sin embargo, el verdadero origen no podía confirmarse porque los científicos no disponían de algo crucial: muestras genéticas completas del virus. Sin esa información, cualquier explicación seguía siendo solo una conjetura. Para resolver el misterio, los científicos recurrieron a una fuente inesperada: los propios restos de las víctimas de 1918. En museos médicos europeos se conservaban pulmones preservados en formol de personas que murieron durante la pandemia, y en Alaska, el permafrost había mantenido congelados cuerpos enterrados desde aquellos años. Estos tejidos se convirtieron en cápsulas del tiempo biológicas. A partir de esas muestras, los investigadores lograron extraer fragmentos de ARN y reconstruir el genoma casi completo del virus H1N1 de 1918, algo que parecía imposible hace solo unas décadas. Al comparar esa información genética con la de virus de gripe modernos y antiguos, consiguieron trazar su árbol evolutivo,
revelando cómo este asesino microscópico se transformó hasta convertirse en una de las pandemias más devastadoras de la historia. El análisis genético reveló algo sorprendente. La gripe española no apareció de la nada, como muchos pensaban. En realidad, se originó a partir de un virus de gripe aviar que logró dar un salto a los mamíferos y, finalmente, adaptarse a los seres humanos. Durante ese proceso, el virus pasó por una recombinación genética que, junto con su increíble capacidad de adaptación, lo transformó en un agente extremadamente letal y contagioso. Todo indica que ya circulaba en formas más leves antes de 1918, quizás sin llamar demasiado la atención, hasta que una serie de mutaciones críticas lo convirtieron en el responsable de una de las pandemias más devastadoras de todos los tiempos. La secuenciación genética no solo reveló el origen del virus, sino también cómo fue cambiando incluso durante la propia pandemia. Los investigadores descubrieron que el H1N1 de 1918 estaba en constante evolución, lo que explica por qué la primera ola fue relativamente leve, mientras que la segunda y la tercera resultaron mucho más mortales y difíciles de contener. El análisis también permitió identificar la base genética que le otorgaba una capacidad de transmisión extraordinaria, algo que lo hizo propagarse por todo el mundo en cuestión de meses. Este tipo de información es vital en la actualidad, porque nos da herramientas para vigilar, anticipar y responder ante futuros virus de la gripe que puedan dar un salto parecido del mundo animal al humano. En otras palabras, conocer al enemigo de ayer nos ayuda a prepararnos mejor para el enemigo de mañana. El origen de la gripe española ya no es un enigma oculto en las sombras de la historia. Hoy sabemos que no fue un castigo divino, ni una maldición caída del cielo, ni un misterio imposible de descifrar. Fue el resultado natural, y a la vez devastador, de un virus que saltó desde los animales hacia los humanos, encontrando en un mundo desgarrado por la guerra, las condiciones perfectas para expandirse sin control: trincheras abarrotadas, ciudades empobrecidas, hospitales colapsados. Ese era el escenario donde un enemigo invisible se hizo imparable. Gracias a los avances de la ciencia, y al análisis de ADN y ARN antiguo, hemos podido mirar de frente a ese virus y comprenderlo como nunca antes. Hoy sabemos que un pequeño conjunto de genes fue suficiente para cambiar el rumbo de la humanidad, arrebatando millones de vidas y dejando cicatrices que aún se sienten en la memoria colectiva. Lo que antes eran simples especulaciones, ahora son certezas construidas a partir de la huella genética de uno de los asesinos más silenciosos de la historia. Pero este descubrimiento no debe quedarse solo como una curiosidad científica o una pieza de museo. Es una advertencia clara. Los virus nunca desaparecen, solo esperan su momento. La pandemia de 1918 nos recuerda lo vulnerables que podemos ser como especie, incluso en plena modernidad. Sin embargo, también nos enseña algo igual de importante: que la ciencia, cuando busca respuestas con determinación, puede iluminar incluso los capítulos más oscuros de nuestro pasado. El legado de la gripe española no está solo en las cifras de muertos o en las imágenes de hospitales improvisados. Está en la lección que nos deja. Debemos estar preparados, porque la historia puede repetirse. Comprender lo que ocurrió en 1918 nos da una ventaja única: la posibilidad de anticipar el futuro y enfrentar con más fortaleza a los enemigos que aún no han aparecido. Quizás no podamos evitar que surja un nuevo virus, pero sí podemos evitar que nos tome por sorpresa. Y ahí radica la verdadera victoria: transformar el sufrimiento del pasado en la sabiduría que salvará vidas mañana. La próxima vez que el mundo enfrente un desafío de esta magnitud, tal vez, gracias a lo que hoy sabemos, la historia no tenga que escribirse con la misma sangre.